are free and sure to disagree with the law. Krasnaya Armia en la zona de Guantánamo. You pointed out that para la liberación. Responsablemente la construcción de una sociedad. Hola, amigos y amigas de Lugares de la Guerra Fría. El programa de hoy lo vamos a dedicar a la figura de Jean Monnet, una figura compleja. Y es que Jean Monnet no fue un político, pero hizo que la política resolviera muchos de los problemas que habían provocado dos guerras mundiales. Tampoco fue un funcionario del gobierno francés, pero llevó a cabo iniciativas que hicieron mucho más fructífero el esfuerzo de guerra de lo que ningún otro responsable de la administración. Simplemente era un visionario, capaz de entender el alma europea a un nivel como pocos supieron ver, proyectándola como un faro de progreso del que se benefició la humanidad entera. Nació en 1888, en la ciudad de Cognac, famosa por sus bebidas espirituosas. Nunca le gustó el colegio. Así que a los 16 años entra en el negocio familiar relacionado con el Cognac, y su padre le paga un viaje al Reino Unido para estar cerca de sus clientes más importantes. Le recomienda que haga lo siguiente: no lleves libros, nadie reflexionará por ti. Mira por la ventana, habla con la gente y presta atención al que tienes a tu lado. Las dos guerras mundiales forjan su carácter como ciudadano del mundo y enriquecen su agenda de contactos a ambos lados del océano Atlántico. Monnet veía en las guerras la necesidad de una acción conjunta de las naciones democráticas para vencer al enemigo. Ideológicamente, siempre se opuso al totalitarismo y al nacionalismo excluyente. Cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se le encomienda la modernización del sistema productivo francés. El mal esencial era el arcaísmo de los equipamientos y de los métodos de producción. A base de crear grupos de trabajo donde había representantes de la administración, de los sectores, expertos y también representantes de los sindicatos, patronales y obreros y cuadros interesados, todos juntos fueron capaces de trabajar con un objetivo común bajo la dirección de Monnet. El objetivo era la modernización de las industrias del país. En los informes a sus técnicos les pedía que utilizaran frases cortas, párrafos numerados que marcaban la transición de una idea a otra sin recargarse de conjunciones o de ideas intermedias, con un reducido número de palabras concretas y pocos adjetivos. En las comisiones de este grupo llegaron a trabajar 350 miembros y otros 500 en las diferentes subcomisiones que se crearon. Es la época en la que Monnet descubre la importancia de la energía y del acero para que el resto de sectores funcionen. En 1948 le asignan las donaciones del Plan Marshall, con lo que el futuro del Plan Monnet quedaba garantizado hasta 1952. Con esto se inaugura un nuevo tipo de relaciones internacionales. Se trataba de ayudar a los demás a ayudarse a sí mismos. La idea de crear una Unión Europea ya había sido planteada por políticos franceses, alemanes e incluso británicos, aunque a estos últimos les molestaba la posibilidad de ceder soberanía a una entidad supranacional. Lo más que cabía esperar era la creación de una especie de fórum para el diálogo europeo. Esto es lo que se propuso en el Congreso del Movimiento para la Unidad Europea, celebrado en La Haya en mayo de 1948. En esta sala de los caballeros del Riksdag se propuso la creación de un Consejo de Europa. La Unión Aduanera del Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, entró en vigor el 1 de enero también de 1948. Estos países, junto con Francia e Italia, mantuvieron algunas conversaciones informales para extender el alcance de dicha cooperación. Pero todos estos proyectos se desmoronaron bajo el peso del problema alemán.
La mayoría de los europeos occidentales seguían viendo a Alemania más como una amenaza que como un socio. La salida de esta situación se produjo gracias a la Guerra Fría. Con el golpe de Estado en Praga, el acuerdo sobre el Estado alemán, el bloqueo de Berlín y los planes para crear la OTAN. Georges Bidault y Robert Schuman vieron con claridad que Francia debía replantearse su visión respecto a Alemania. El propio Monnet concebía una idea nueva e independiente, y es que Alemania tenía que aumentar su producción de acero, pese a que esto pudiese llegar a desequilibrar el mercado. Por eso propuso al primer ministro francés el Plan Schuman, que constituía una verdadera revolución diplomática. En esencia, se proponía que toda la producción del carbón y acero franco-germán quedase bajo una alta autoridad. Esta alta autoridad estaría dentro de una organización que también se abriría a la participación de otros países. Representaba, por tanto, una solución europea a un problema francés. El gobierno alemán del canciller Adenauer enseguida acogió calurosamente la propuesta. Por primera vez, la República Federal de Alemania ingresaba en una organización internacional en términos de igualdad con otros estados, y además quedaría vinculada a una alianza occidental, como deseaba el propio Adenauer. En 1949 se crea el Consejo de Europa en la ciudad de Estrasburgo. En este consejo participaron delegados de Gran Bretaña, Irlanda, Francia, los países del Benelux, Italia, Suecia, Dinamarca y Noruega. En noviembre de 1950 se promulga una Convención Europea de Derechos Humanos. Un aspecto trascendental era que los tres jefes de Estado más importantes, el italiano De Gasperi, el alemán Adenauer y el francés Schuman, procedían de las regiones limítrofes de sus países. Así que cuando ellos se reunían, los tres conversaban en alemán, su lengua común. Además, pertenecían a partidos demócrata cristianos. Aunque la CECA, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, no constituía una fuerza económica especialmente influyente, pese a lo que pretendía Monnet, sí que proporcionaba el espacio psicológico para que Europa avanzara con una renovada confianza en sí misma, y además era un instrumento para superar esa hostilidad franco-germana. ¿Por qué se negaban los británicos a unirse? Porque Gran Bretaña mantenía un comercio extenso con el mundo entero, especialmente con los países de la Commonwealth, y como decía Monnet, nunca había sido invadida ni ocupada, no tenía necesidad de exorcizar su historia. La decisión británica de mantenerse al margen de la CECA también era una decisión mucho más instintiva, psicológica e incluso emocional que racional. En el Salón del Reloj del Palacio del Quai d'Orsay, el 9 de mayo, a las 18 horas, se produjo la presentación de este plan Schuman-Monnet. Con las prisas se olvidó llamar a los fotógrafos y a la radio, de forma que varios meses más tarde Schuman tuvo que prestarse a una reconstrucción. Monnet fue el verdadero artífice de la creación de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, la CECA, lo que significó mérito suficiente para ser el primer presidente de esta alta autoridad. Tras la firma de su tratado, el 18 de abril de 1951, y su entrada en vigor el 23 de julio de 1952. Sin embargo, en 1955, el Parlamento francés rechaza la creación de una Comunidad Europea de Defensa, y Monnet dimite en señal de protesta. Funda entonces el Comité de Acción para los Estados Unidos de Europa, en el número 82 de la avenida Foch. Desde este comité propone la creación de un distrito federal para ubicar en él las instituciones europeas y de esta manera que puedan escapar del control de los estados. En este comité persiste hasta 1975, el año de su jubilación. Todavía faltaba mucho por lograr una unidad europea, pero como decía Monnet, nada es posible sin personas, pero nada es duradero sin instituciones.
Para facilitar el trabajo de reunir a las personas apropiadas, Monet invita a su casa de Aujarray, cerca de París, en un ambiente distendido de la campiña francesa, a aquellos que podían aportar con sus ideas un avance en esas instituciones europeas recién creadas. Allí forjó lazos de amistad con esas personas. Por eso no es extraño que su casa se haya convertido en un museo, para entender cómo se forjó la historia europea y cómo el lado humano de Jean Monnet logró que las grandes diferencias se solventaran para impulsar el interés común del que todos los europeos hemos salido beneficiados. Fallece en el año 1979 y unos años después sus restos mortales son llevados al Panteón de París. Despido este episodio con una de sus muchas frases célebres. Decía: «Los hombres solo aceptan el cambio resignados por la necesidad y solo ven la necesidad durante las crisis». Este era Jean Monnet. Espero que les haya interesado. Hasta otro episodio, amigos de